Capítulo 13. El ladrón de varitas de pelo. El pollo quedó crujiente por fuera y tierno y jugoso por dentro. Solo recordarlo hacía salivar a Mao Mao. Fue una cena deliciosa, pensó, dejando que su mente vagara por la comida del día anterior mientras hacía su trabajo. Pulverizó algunas hierbas en un mortero y tragó saliva. Mao Mao se consideraba una cocinera medio decente, pero tenía que admitir que no podía competir con Enen en la cocina. Enen había mencionado de pasada que su hermano mayor era cocinero profesional, pero ella no se quedaba atrás en la preparación de la comida. La piel del pollo se había asado a la perfección, ocultando debajo una carne de color rosa claro. Cuando Mao Mao lo mordió, los jugos calientes explotaron en su boca. Estaba sazonado con sal y crujiente polvo negro que parecía ser, entre otras cosas, pimienta. Enen no se contenía a la hora de alimentar a Yao. Mao Mao tenía que pensar que la mayor parte de su sueldo se iba en comida, y con Mao Mao participando en tantas de sus comidas últimamente, no podía ser más barato. Mao Mao hizo una pausa. Cuando lo pensó de ese modo, se dio cuenta de que tal vez debería contribuir al menos con algo de dinero para comida. Esto era mejor que comer en un restaurante de mala muerte. Al menos podría pagar los ingredientes. De acuerdo, dijo, asintiendo para sí misma. Yao apareció a su lado. ¿Por qué asientes? El doctor Liu te ha estado llamando. Ah, entiendo, dijo ella, limpiando el mortero y las hierbas. Yo puedo hacerlo, póngase en marcha. ¿Qué hiciste de todos modos? Nada todavía. Nada todavía, de momento. La expresión de Yao sugería que la pregunta pretendía ser su equivalente a una broma, aunque algo mordaz. Mao Mao tenía mucha más experiencia como boticaria que ella o Enen, por lo que a menudo le asignaban tareas que a las otras dos no. A ella, por ejemplo, la enviaban con frecuencia a recoger ingredientes. La disparidad de sus tareas dolía a Yao, de ahí su humor mordaz. Pero se ha ablandado desde que nos conocimos, pensó Mao Mao. ¿Había cambiado Yao o simplemente Mao Mao la veía ahora de otra manera? Se dirigió a la sala donde la esperaba el médico. ¿Me necesita, doctor Liu? Tome. Él entregó una carta sellada en cera con un sello familiar. Emperatriz Gyokujou. Probablemente había otras formas de hacerle llegar una carta, al menos en circunstancias normales. El hecho de que estuviera en manos del Dr. Liu implicaba que era algo urgente. Te necesitan en su palacio inmediatamente, dijo. La carta decía más o menos lo mismo, no contenía ningún detalle. Muy bien, dijo. Buscaré el Lumen y... No, solo a ti. No, solo a ti. Ella no entendía. Un eunuco como su viejo debería estar perfectamente cualificado para examinar a la emperatriz. ¿Por qué ella sola? Puedo ver que tienes preguntas, pero sabes quién envió esta carta y sabes lo que ella quiere. No hay nada que pueda añadir. No pierdas tiempo. Vete. El doctor Liu parecía tener algunos reparos, pero se trataba de la emperatriz. Incluso un médico jefe no podía discutir con ella. Sí, señor, dijo Mao Mao, y entonces, como se le había ordenado, se fue. La llevaron en carruaje desde el consultorio hasta el palacio de Gyokujou. No iba a salir de los terrenos del palacio, pero habría sido indecoroso que simplemente caminara entre los patios exterior e interior. Atravesó una serie de puertas y finalmente llegó al pabellón de la emperatriz. La residencia de Gyokujou en el palacio interno había sido perfectamente suntuosa, pero empequeñecía ante su morada actual. La casa de la emperatriz debía ser al menos 3 veces más grande que la de la preciosa consorte. Mao Mao bajó del carruaje y se detuvo ante la puerta que le abrió una mujer delgada y guapa. Haku-uh, pensó Mao Mao. Habían servido juntas en el pabellón de Jade, aunque por poco tiempo. Era una de las 3 damas de compañía que habían venido del pueblo natal de Gyokujou, un trío de hermanas, separadas por unos años de diferencia. Se parecían mucho entre sí, así que llevaban accesorios de distintos colores para ayudar a la gente a distinguirlas. El lazo blanco que llevaba esta joven recordaba que era Haku-u, cuyo nombre significaba pluma blanca. Las otras eran Seki-u y Koku-u, aunque Mao Mao no había tenido mucho trato con ninguna de ellas, excepto con Seki-u, excepto con la más joven. Seki-u. Ha pasado tiempo, dijo Haku-u. Mao Mao solía ser saludada por Jinhua y sus compañeras, y no había visto a Haku-u ni a sus hermanas la última vez que había estado aquí de ronda. Te estábamos esperando. Por favor, ven por aquí. Adoptó el tono que se usaría con un extraño. A diferencia del estridente trío de Jinhua, las 3 hermanas eran más taciturnas, o quizá podría decirse que más maduras. En cualquier caso, Mao Mao captó el mensaje. No hay necesidad de cumplidos. Adelante.
Mao Mao estaba acostumbrada a que Jinhua, Qiu Yuan y Ailan rondaran cuando ella llegaba, pero hoy todo estaba tranquilo. ¿Ha pasado algo?, preguntó. Había sospechado desde el momento en que la llamaron para que viniera sola. Haku solo mostró a Mao Mao la sala de recepción y le dijo: «Aquí puedes preguntarle a su majestad tú misma». Luego se marchó. Mao Mao entró en la sala y encontró a Gyokujou sentada en un sofá y a Honyang a su lado. Mao Mao hizo una lenta y respetuosa reverencia. «Ha pasado bastante tiempo», dijo Gyokujou asintiendo a su vez. «Sí, mi señora. Lamento que haya pasado tanto tiempo». En realidad, solo había pasado un mes desde el examen médico. No tanto. ¿Tienes alguna idea de por qué te he convocado? Preguntó la emperatriz. Mao Mao negó con la cabeza. Gyokujou sonaba más apagada que de costumbre. El brillo travieso de sus ojos había desaparecido. «Esa mirada», pensó Mao Mao. Recordaba esa mirada. Era la misma que tenía la primera vez que Mao Mao la había visto, enfrentándose a la consorte Lihua por la misteriosa enfermedad que había amenazado a los hijos de ambas. Una mirada de ansiedad. Andarse con rodeos no servirá a nadie. Es mejor explicar las cosas de una vez. ¿No estás de acuerdo, Honyang?, dijo Gyokujou y miró a su dama de compañía. Honyang puso algo envuelto en un paño sobre la mesa, abrió el envoltorio y descubrió una varilla de pelo de plata con un diseño intrigante. De su extremo colgaba un amuleto que parecía un farol o una cesta. Estaba intrincadamente esculpido, obra de un verdadero maestro. «Pero tiene algunas manchas oscuras», observó Mao Mao. La plata se corroía con rapidez y las manchas hacían que la varilla de pelo fuera la mitad de bonita de lo que debería haber sido. La escultura en sí era espectacular, pero al mirarla en su conjunto parecía que le faltaba algo, que no encajaba o que era incoherente, como si le faltara algo, alguna pieza crucial. «No es lo bastante bonito para que lo lleve una emperatriz». Mao Mao miró la varilla con curiosidad. «¿Qué es esto, mi lady?» «Esto es lo que llevaba en la fiesta del jardín», respondió Gyokujou. «¿Ah, sí, mi señora?» Mao Mao frunció el ceño. Gyokujou llevaba esto en público. Parecía improbable, entre otras cosas, porque Honyang nunca lo habría permitido. «Sé lo que estás pensando». No, la emperatriz nunca se lo habría puesto en la fiesta si hubiera tenido este aspecto, intervino Honyang. Debería haberlo imaginado. Si hasta Mao Mao se daba cuenta de que al accesorio le faltaba algo, la mucho más perspicaz y mucho menos quieta Honyang nunca se habría quedado callada al respecto. Mao Mao se preguntó qué atuendo habría llevado Gyokujou para complementar aquel accesorio. «Hicimos que el artesano lo hiciera con muy poca antelación, pero fue un trabajo excelente. Ahora tiene estas manchas oscuras, pero estaba impecable cuando lo compramos, y solía haber una decoración en este amuleto, algo como de la mitad del tamaño de la pequeña cesta». «¿Una decoración?», Mao Mao preguntó. «Tal vez algún tipo de piedra preciosa. Desde luego, quedaría muy vistosa allí. Tal vez incluso haría un tintineo como una campana cuando la emperatriz caminara. Si se me permite decirlo, parece que ya no está ahí». La malla de la cesta era tan fina que dudaba que la piedra se hubiera caído. «Lo llevé con mi primer atuendo en la fiesta del jardín», dijo Gyokujou. «Dejé mi sitio justo antes del mediodía para cambiarme de ropa y fue entonces cuando descubrí que había desaparecido». Mao Mao no dijo nada inmediatamente. No había ningún cambio de ropa durante la fiesta en el jardín del palacio interno. En cualquier caso, no había mucha gente que pudiera haberse acercado a las altas damas, tal vez solo sus asistentes. ¿Podría alguna de las damas de compañía de su entorno haber tenido los dedos pegajosos?, aventuró Mao Mao. No una de las sirvientas de la emperatriz Gyokujou, por supuesto, sino quizá una de las mujeres que habían venido a servir la comida. Gyokujou negó con la cabeza, pero fue Honyang quien tomó la palabra. «Francamente, estaríamos menos preocupadas si simplemente nos lo hubieran robado, pero esta varilla de pelo estaba entre algunos regalos que se ofrecieron hoy a su majestad». Si tenían mucha suerte, eso significaba simplemente que la ladrona había tenido un ataque de conciencia y había decidido devolverlo. Pero entonces, la propia ladrona tendría que tener mucha suerte para poder meter el objeto entre los tributos destinados a la emperatriz. No es probable, ¿eh? Lo que significaba que era una amenaza. «Puedo acercarme a usted», decía, «incluso puedo colar cosas en su palacio».
Como consorte del palacio interno, Gyokujou había sido objeto de más de un intento de envenenamiento por parte de otras mujeres. Ahora era la madre del príncipe heredero y vivía en su propio palacio. Eso debería haberla alejado del peligro. Pero entonces ocurrió esto. Puedes volver cuando quieras. Era una oferta que Mao Mao había recibido más de una vez. Una invitación a volver y trabajar de nuevo para Gyokujou. Ahora se daba cuenta tardíamente de que no era solo familiaridad personal lo que había movido a la emperatriz a hacer la sugerencia. Mao Mao, ¿crees que podrías encontrar al culpable?, preguntó la emperatriz Gyokujou. Había una sonrisa en su rostro, pero era incómoda y sus manos temblaban visiblemente. Mao Mao siempre había tomado a Gyokujou por una persona despreocupada. En el palacio interno, cualquier mujer que poseyera el afecto imperial de su majestad era objeto de brutales represalias por parte de sus compatriotas, pero Gyokujou nunca había dejado de sonreír. Mantenía una curiosidad infantil por el mundo que, combinada con su dureza personal, había hecho suponer a Mao Mao que estaría perfectamente bien sin ella. Pero tal vez estuviera equivocada. Podría ser la emperatriz, la madre de la nación, pero seguía siendo un ser humano. Mao Mao estaba en una habitación del palacio de la emperatriz, mirando la varilla del pelo. Ya era tarde cuando terminaron su conversación, así que le habían ordenado que pasara la noche allí. Le dijeron que había informado a su dormitorio. Mientras tanto, le sirvieron la cena en su habitación. Todavía estaba un poco sorprendida. Su dormitorio estaba a menos de 30 minutos. Estar fuera toda la noche era una cosa, pero que una forastera pasara la noche en el palacio de la emperatriz tenía que ser una auténtica pesadilla. Supongo que no se sentirá segura hasta que averigüe qué hay detrás de esta varilla para el pelo. Aún así, realmente no había nadie más que Mao Mao a quien la emperatriz pudiera confiar este asunto, ¿o se trataba de otra cosa? Mao Mao se sentó en la cama de la habitación que le habían preparado y se cruzó de brazos. Plata manchada. La plata se corroía con facilidad, no tardaba en entubiarse si no se la ensuciaba adecuadamente. Había que pulirla constantemente. Sin embargo, a la nobleza le gustaba usar vajilla de plata, o mejor dicho, tenía que usarla, porque la plata también se empañaba cuando se exponía al arsénico. El arsénico no tenía sabor, ni olor, ni siquiera color, pero gracias a esta propiedad única de la plata, era fácil de detectar. Se podría decir que la gente de las altas esferas no podía permitirse no usarlo. Entonces, ¿había estado la emperatriz Gyokujou expuesta al arsénico de alguna manera? A pesar de su estado de ánimo, parecía gozar de buena salud física. No mostraba signos de haber sido envenenada. Pero entonces, ¿qué había pasado con la varilla del pelo? ¿Quizás se corroyó después de ser robada? Supongamos que alguien había intentado envenenar a la emperatriz y no lo había conseguido, así que habían robado el bastón para chantajearla. No, decidió Mao Mao. Demasiado complicado. Si había alguna intención aquí, Mao Mao no podía descifrar cuál era. ¿Qué podría estar buscando el ladrón? Había algo más que también le preocupaba. No hay señales de que lo hayan abierto. Honyang había dicho que se suponía que había un gran cristal dentro, pero ahora no estaba por ninguna parte. Un cristal. Mao Mao sacudió suavemente la varilla. No es que esperara que la piedra cayera por alguna grieta oculta, pero, para su sorpresa, un pequeño gránulo blanco aterrizó en su falda. ¿Qué es esto? Lo cogió y lo miró entrecerrando los ojos. Intentó olerlo, en silencio. Cogió agua y un trapo y se puso la partícula en la lengua. Esto es... Acababa de probarlo cuando llamaron la puerta. ¿Mao Mao? ¿Tienes un segundo? Era Jinhua, de todas las personas. ¿Sí? ¿Qué pasa? Normalmente, Jinhua habría aparecido para charlar o cotillar, pero hoy no parecía de humor. Mao Mao se alegró de verla, aunque había algo que quería preguntarle. Acerca de la varilla del pelo, dijo Jinhua. Parecía incómoda, pero para Mao Mao su momento era perfecto. El cristal que estaba montado en esta varilla de pelo. ¿Hay alguna posibilidad? Pensó en algo que había hecho cuando había servido en el pabellón de Jade. ¿Era un cristal de sal?
grumos blancos, salados al gusto. Ella había hecho unos cuantos de tamaño notable mientras había estado en el pabellón de Jade y le había dado algunos de los que habían salido mejor a la entonces consorte Gyokujou. Si no supieras de qué estaban hechas, habrías jurado que eran un cristal auténtico. Se los había ocultado a Honyang para que la jefa de las damas de honor no los conociera. Jinhua pareció sorprendida durante un segundo, pero luego asintió. Muy bien, Mao Mao. Me impresiona que lo hayas adivinado. Así que adiviné bien. Recogió la varilla de pelo con el paño y le dio una sacudida. Lo que no entiendo es ¿por qué montar un trozo de sal en un palito de pelo? Solo iba a romper y caerse. Le había advertido a Gyokujou cuando le dio los cristales de sal que se derretirían si los guardaba en un lugar demasiado húmedo. Mao Mao le había dado carbón vegetal para que actuara como desecante, pero la sal era sal, por muy bonita que pareciera. Lady Gyokujou ha estado muy aburrido últimamente. Pensó que al menos podría entretenerse en la fiesta del jardín. Así que la emperatriz Gyokujou había sido la autora intelectual de todo esto. Naturalmente, no se lo había dicho a su distinguida dama de compañía. Mao Mao pudo ver por qué Jinhua parecía incómoda. ¿Qué pensaba hacer si el cristal se rompía durante la fiesta del jardín? Eran acontecimientos en los que las mujeres se evaluaban mutuamente hasta la punta de los dedos de los pies. Cuando ella había estado en el palacio interno, muchas consortes medias y bajas habían imitado todo lo que hacía Gyokujou para ganarse el interés del emperador. Sin duda, muchas lo seguirían haciendo. Un adorno vacío en su bastón sería humillante. Por eso, planeó cambiarse de ropa. Pensó que duraría una hora antes de cambiar de ropa. La forma de linterna del bastón para el pelo era llamativa y única. Llamaría la atención de todos. Todos se preguntarían ¿qué era esa piedra del adorno? Sobre todo, las mujeres que ayudaban en el banquete. No solo en el palacio interno las damas buscaban ganarse el afecto de su majestad. Tal vez Gyokujou habría disfrutado desconcertando a la gente a su alrededor, sabiendo que se preguntaban qué tipo de piedra había utilizado y dónde la había encontrado. O tal vez saboreó la emoción de no saber muy bien qué haría si la piedra se rompía mientras ella seguía en tan distinguida y viciosa compañía. Mao Mao tuvo que admitir que se parecía mucho a Gyokujou, pero también era peligroso. ¿Podría haber sido la dama de compañía asignada para vigilar las varillas del pelo quien la cogiera? Se preguntó Mao Mao. Sin duda, era posible, si lo único que había hecho la mujer era cogerlo, luego cambiar de opinión o sufrir un ataque de miedo y devolverlo. Realmente sería un alivio, pero la vara de pelo no era algo tan sencillo de devolver. ¿Te importaría si te pregunto cómo eran los alrededores de la fiesta en el jardín? Mao Mao le dijo a Jinhua. No estoy segura de a qué te refieres. Me refiero a la disposición de los asientos, por ejemplo, y a cómo eran las cosas entre bastidores. Entiendo. Jinhua salió de la habitación y volvió con papel y algunos utensilios de escritura. Entonces, esbozó un rápido diagrama del banquete. Este es el centro del banquete, donde estaban su majestad. A su izquierda estaba la emperatriz viuda y el maestro es decir, el príncipe de la luna. Lady Gyokujou estaba a su derecha. El maestro Gyokuen estaba un poco alejado. Técnicamente, es solo un gobernador local, así que le dieron un lugar equivalente al de un primer ministro. Un gobernador local, es decir, alguien que gobernaba una de las provincias. En esencia, Gyokuen estaba a cargo de toda la zona occidental de Li, en torno a la capital occidental. Así que un poco de ese estudio se le había pegado a Mao Mao. El puesto de primer ministro estaba vacante. Se esperaba que Jinshi lo ocupara ahora que Shishou ya no lo ocupaba, pero no se le había dado otro rango. La disposición de los asientos era bastante razonable, teniendo en cuenta que uno de los principales objetivos de esta fiesta era dar su nombre a Gyokuen, lo que, por supuesto, iría acompañado de un ascenso en prominencia. ¿Y dónde se cambió la ropa Lady Gyokujou? El banquete estaba cerca de su palacio esta vez, así que simplemente fue allí. También había un baño allí, así que fue más fácil para las damas que antes. Eso lo hizo un poco de una caminata de la cocina. Sin embargo, sé que la comida siempre se enfría, pero debió de ser especialmente duro tener que llevar comida para tanta gente tan lejos. Mao Mao sabía que la comida siempre se enfriaba durante el tiempo que tardaban en comprobar si estaba envenenada. Ella siempre pensó que era un desperdicio, que esos finos sabores desaparecieran con el frío. Pusieron una olla grande aquí, junto al palacio, dijo Jinhua, haciendo una marca en su mapa. Mao Mao lo estudió durante un segundo. ¿Había un guardia junto a ella?
No lo creo. Probablemente era la comida para la gente sin asiento. La comida para las personas que necesitaban que se comprobara si sus comidas estaban envenenadas se pondría en otro sitio. ¿Y el palo de pelo desapareció mientras esa olla estaba presente? Sí, así es. Justo en medio de la comida. Me enviaron a encargarme de algo, así que dejé a Lady Gyokuyo un rato, pero cuando volví, todos estaban alborotados por la varilla de pelo. Ah, así que eso es lo que pasa aquí. Mao Mao miró la varilla de pelo. Ahora tenía sentido. Sabía de dónde venían las decoloraciones. Parece que tienes una idea, Mao Mao. ¿La tengo? ¡Claro que sí! ¿De qué se trata? ¡Dímelo! Era una petición difícil. Aún no podía probarlo. Hasta ahora todo eran suposiciones. No tengo suficiente información. ¡Claro que sí! ¡Dímelo!, insistió Jinhua. Mao Mao gimió, pero sabía que seguir negándose no haría que Jinhua fuera menos vehemente. Está bien, cedió. Pero antes quiero comprobar una cosa más. ¿Qué cosa? Quiero saber qué pasa ahora mismo. Me temo que tendrás que esperar. No quiero decir algo equivocado y confundir a la emperatriz. Jinhua hinchó las mejillas, pero se vio obligada a aceptarlo. ¿Sabes quién estaba en el palacio durante ese tiempo? No importa, si no estás segura de todos los que estaban allí. Solo dime de quién eres consciente. De acuerdo, bien. Empezó a dar nombres y Mao Mao los anotó todos. Sería engañoso decir que había resuelto el misterio, pero tenía una buena idea de dónde había desaparecido el bastón. Sin embargo, eso plantea un problema. Entre la información que le había dado Jinhua y las suposiciones de Mao Mao, las cosas apuntaban en una dirección muy sospechosa. Quería tranquilizar a la emperatriz Gyokujou, pero no estaba segura de si debía contarle la verdad. Le preocupaba que eso solo pudiera disgustarla más. ¿Cómo se lo digo? Mao Mao estaba dándole vueltas a la pregunta cuando llamaron a su puerta. ¿Quién es esta vez? Abrió la puerta y se encontró con Haku-U. ¿Qué ocurre?, preguntó Mao Mao. Hace un poco de frío. Pensé que tendrías frío, así que te he traído una manta extra, dijo Haku-U. Muchas gracias. Me la llevaré de aquí. No, hoy eres una invitada. Haku-U demostró ser tan diligente como parecía, entrando y asegurándose de que la manta estaba colocada en la cama de Mao Mao. Mao Mao se quedó mirando por la ventana. Un poco extrañada, miró por entre los listones de la ventana y vio que estaba nevando. Supongo que hace frío de verdad, dijo. A continuación, Haku-U echó carbón al brasero. ¿Quieres incienso?, preguntó. No, gracias. Estaba claro que Haku-U era muy buena en su trabajo, pero Mao Mao no sentía ninguna necesidad especial de que lo hiciera todo por ella. Según recordaba, Gyokujou conocía a Haku-U desde su juventud en la capital occidental. No llevaba mucho tiempo aquí, pero Jinhua y las demás mujeres que Mao Mao había conocido desde su época en el pabellón de Jade parecían respetarla. ¿Podría haber mandado a alguien un poco más abajo en el escalafón? Desde luego que no. Eres un visitante demasiado importante. No nos arriesgaríamos a que algo se hiciera mal, dijo Haku-U. Uy, ¿lo había dicho Mao Mao en voz alta? Cerró la boca para que no se le escapara nada más. Esta gente no tiene mucho sentido para mí, pensó Mao Mao. Aparte de Seki-U, la más joven, Mao Mao no tenía ni idea de cómo eran las hermanas como personas. Había visto cómo se burlaban de su hermana pequeña, pero solo un poco. Mao Mao observó en silencio el trabajo de Haku-U durante otro momento y luego sacó las notas que había tomado durante su charla con Jinhua. Se alegró de haberlas guardado. No le habría gustado que Haku-U hiciera preguntas si se hubiera dado cuenta. Mao Mao decidió irse a dormir temprano esta noche, pero su corazón se aceleraba. Dormir no es muy reparador cuando tienes algo en la cabeza. Mao Mao se frotó los ojos cansados y se incorporó. Se alegró de que Haku-U hubiera traído una manta extra. El aire de la mañana le empañaba el aliento y tenía las orejas rojas. Cuando abrió la ventana, vio que la nieve se había acumulado en el suelo. Tembló mientras se ponía la ropa de diario y nada más vestirse oyó una voz en el pasillo. ¡Mao Mao! ¡Vamos a desayunar! Era Jinhua, muy temprano. Mao Mao decidió aceptarla. Yu Yuan y Ailan también estaban desayunando. Yu Yuan no parecía haber cambiado mucho, salvo que quizás estaba un poco más rellenita que antes. Seguía siendo amable y despreocupada. Ailan parecía haber seguido creciendo, pues Mao Mao tenía que levantar la vista aún más de lo habitual para encontrarse con sus ojos. Era suficiente para provocar celos en Mao Mao, que tenía problemas de verticalidad. Aún así, no pudo evitar sonreír un poco al encontrarse de nuevo entre caras tan familiares. Hoy el desayuno es muy especial, anunció Jinhua. ¡Hay abulón seco! Vaya.
Corearon las demás, incluso Mao Mao se animó a aplaudir. Quizá lo había cogido de los ingredientes sobrantes de la cena de anoche de la emperatriz Gyokujou. La sopa era sencilla, con un buen caldo y solo un ligero toque de sal. Sin embargo, con el abulón dentro, resultó muy comestible. El arroz era igualmente de lo mejor, demostrando que cuando una mujer se convertía en emperatriz, la dieta de sus damas se beneficiaba en consecuencia. Mientras las cuatro charlaban, Mao Mao miró a su alrededor, incitando por su comportamiento inquieto. Yu Yuan preguntó: ¿qué pasa? En realidad, nada. ¿No desayunan las demás? No vio a las hermanas ni a las otras nuevas damas de compañía que Gyokujou debió de acumular al ser nombrada emperatriz. ¡Oh! La señorita Haku y sus hermanas comen en otra habitación, y las otras damas de compañía no comen en el palacio en absoluto. Sí, añadió Ailan. Es una lástima, sería una buena oportunidad para conocerlas. Siempre están tan serias en el trabajo. Creo que es más bien que ustedes tres son un poco flojas. Aún así, eso haría fácil estar cerca de ellas. Jinhua y su amiga habían servido a Gyokujou durante mucho tiempo, desde sus días como consorte en el palacio interno, pero la relación de Haku con la emperatriz se remontaba incluso más atrás, lo que debió de ser la razón por la que Yu Yan se sentía obligada a referirse a ella con respeto. Puede que Haku no tuviera el mismo rango que Honyang, la principal dama de compañía, a sus ojos, pero Mao Mao tenía la sensación de que seguía estando por encima de Jinhua y los demás. Quizá incluso más que la última vez que había estado aquí. Se sabía que Jinhua y sus amigas se habían opuesto a las damas de compañía de otras consortes, pero en realidad solo se hablaban mal de Gyokujou. Haku y sus hermanas eran compañeras y colegas. Mao Mao dudaba que a Jinhua o las otras chicas sintieran verdadera hostilidad hacia ellas. Hablando de Jinhua, preguntó: ¿entonces, Mao Mao, sabes ya quién es el culpable? Es un poco complicado, dijo Mao Mao, una buena forma de esquivar la pregunta. Las otras chicas parecían desanimadas. Si aún no lo has averiguado, Mao Mao, ¿podrías volver aquí?, sugirió Jinhua. Probablemente no podemos convencerles de que nos dejen tenerte solo para hacer medicinas y esas cosas, pero si hubiera algún tipo de razón... Así es, añadió Yu Yan. Tenemos muchas más habitaciones que el pabellón de Jade y un montón de estufas. Apuesto a que aquí podrás conseguir medicinas importadas, ofreció Ailan. ¡Medicinas importadas! Mao Mao estuvo a punto de aprovechar la oportunidad. No, mala Mao Mao. Tomó un sorbo de té para tranquilizarse. Ahora mismo estoy aprendiendo mi oficio de mi padre y de los otros médicos. No puedo cambiar de trabajo. Imagínate la carga que supondría para la gente con la que trabajo. Admitió libremente que la idea de servir a la emperatriz Gyokujou tenía sus atractivos, pero unirse al personal de la gran dama traería sus propios problemas, como ese monstruo. ¿Y si el estratega monocorde empezaba a merodear por el palacio de la emperatriz? En su propia mente, solo estaría tratando de ver a Mao Mao, pero eso no era lo que verían los escandalizados espectadores. Era inconcebible que la emperatriz Gyokujou no supiera ya de la relación entre Mao Mao y el estratega, ¿no? Concretamente, que todo es un engaño por su parte y que somos completamente extraños. Para ser franca, Mao Mao se preguntaba si no habrá sido algún error, si ella no era la descendiente de algún otro patrón de la casa verdigris. Al menos eso le gustaba pensar, aunque sabía que las posibilidades eran escasas. Las cosas habrían sido mucho más fáciles si Gyokujou hubiera visto a Mao Mao simplemente como un peón para ser utilizado, pero ella tenía verdadera estima por las habilidades de Mao Mao. No puede simplemente ignorarla, por no mencionar que las miradas de Jinhua, Yu Yuan y Ailan estaban prácticamente quemando un agujero en Mao Mao en ese momento. Estaba intentando decidir cómo podía salir de esta situación cuando entró una joven con una cinta roja en el pelo. Se parecía mucho a Haku, pero su rostro revelaba que era algo más joven, más o menos de la edad de Mao Mao. Era la más joven de las tres hermanas y la única a la que Mao Mao conocía realmente. Solía entregarle las cartas de Shaolan. ¿Qué pasa, Sekyu?, preguntó Jinhua. La emperatriz Gyokujou pregunta por Mao Mao. Respondió sin dar más detalles. Mao Mao terminó su desayuno y recogió su cuenco. No te preocupes, yo lo levanto. Déjalo por ahí, dijo Yu Yuan y Mao Mao lo hizo. No puedo esperar a saber cuándo te unirás a nosotras, gritó Jinhua y las tres jóvenes saludaron alentadoras. Mao Mao hizo una reverencia y fue a ver a la emperatriz. En la habitación de Gyokujou, Mao Mao encontró no solo a Honyang y Haku, sino también al príncipe y a la princesa. La princesa
estaba colocando una panoplia de juguetes alrededor del príncipe heredero, que en su mayoría los ignoraba. Quizá pensó que estaban jugando juntos. Cuando Haku-U vio que Mao Mao había llegado, levantó al príncipe heredero. Sekyu, la princesa, dijo. Sí, claro, respondió Sekyu cogiendo a Ling Li de la mano. ¡Juega más!, dijo la princesa. Debió de tener unos 3 años y, obviamente, estaba aprendiendo a hablar. Sin embargo, no parece acordarse de Mao Mao y estudiaba su rostro como si la viera por primera vez. Mao Mao se sintió un poco decepcionada, pero era lo que había. Saludó amistosamente a la princesa. Haku-U estaba a punto de marcharse con el príncipe en brazos cuando Mao Mao la agarró impulsivamente de la manga. ¿Qué pasa?, dijo Haku-U con una expresión que delataba su disgusto ante aquella muestra de incorrección. ¿Podrías quedarte aquí?, preguntó Mao Mao. ¿Con qué fin? Me gustaría que escucharas esta conversación. La expresión de Haku-U no cambió, pero Honyang salió al pasillo y le hizo señas a Ailan, que casualmente pasaba por allí. Vigila al niño, por favor, dijo, quitándole al príncipe a Haku-U y dándoselo a Ailan. El niño eructó y tiró del pelo de Ailan. Ella se lo llevó con una sonrisa tensa en la cara. ¿Tienes algo en mente, Mao Mao?, preguntó a la emperatriz Gyokujou. Ni ella ni Honyang dijeron nada sobre la presencia continuada de Haku-U. Pensaron que sería más rápido seguir adelante con la discusión. Esto, dijo, y le tendió a la emperatriz su bastón para el pelo. ¿Has averiguado quién estaba detrás de su desaparición?, preguntó Gyokujou. Me temo que no, mi señora, pero creo que puedo explicar por qué se manchó y por qué desapareció la piedra de su interior. ¿Lo dices en serio? Sí, mi señora. Mao Mao sacó el diagrama que Jinhua había dibujado la noche anterior. Se retiró a su palacio para cambiarse de atuendo, ¿correcto? Y fue mientras lo hacía cuando se dio cuenta de que faltaba la varilla de pelo. Así es, por desgracia, no hubo tiempo de buscarla, tuve que cambiarme. Eso pensé. La conmoción no se había producido en el momento en que desapareció la varilla del pelo. Pensó que se le había caído y... ¿no que se la habían robado? Sí, tenía mucha prisa. Una rama me rozó la cabeza al pasar. Pensé que se me había caído. ¿Habría sido por aquí?, preguntó Mao Mao señalando un punto del diagrama. Sí, justo ahí. Había una plataforma justo en mi camino y al intentar rodearla, la rama me atrapó. Una plataforma, en otras palabras, el caldero, sospechó Mao Mao. Miró a Haku-U, pero la expresión de la otra mujer no cambió. Quizá me equivoqué, pensó, pero en cualquier caso, tener a Haku-U allí agilizaría las cosas. Para abreviar, creo que la varilla del pelo no fue robada, sino que simplemente se cayó, dijo. ¿Qué quieres decir?, preguntó Gyokujou. Precisamente eso, mi señora. La causa de su angustia es que cree que la vara de pelo fue robada y luego se la devolvieron como una amenaza. La varilla del pelo estaba descolorida, la piedra colocada en ella desaparecida, como si dijeran: esto es lo que te haré. Cualquier noble que viera plata turbia pensaría inmediatamente en veneno. ¿No te sentirías mucho mejor si supieras que ninguna de esas cosas fue intencional? Supongo. Además, mi señora, ¿me equivoco al pensar que tienes alguna idea de lo que le pasó a la piedra? La emperatriz Gyokujou hizo girar algunos cabellos alrededor de la punta de un dedo. Sus ojos rebosaban emoción. Ve al grano, por favor. ¿Qué pasó con la piedra que estaba en el bastón de pelo?, preguntó Honyang, incapaz de esperar más. Emperatriz, ¿tiene más de esas piedras?, dijo Mao Mao. Supongo que al final tendré que confesar, dijo Gyokujou resignada. Se levantó y cogió una cajita de un rincón de la habitación. La abrió y descubrió un cristal translúcido de múltiples facetas. ¿Puedo utilizarlo?, preguntó Mao Mao. Fuiste tú quien me lo dio. Mao Mao cogió la piedra con una mano y una jarra de agua con la otra. ¿Podría alguien traerme un recipiente? Haku-U trajo un cuenco. Mao Mao puso la piedra en el cuenco y luego lo llenó de agua. ¿Se está derritiendo?, dijo Honyang. Quizá quieras probar un sorbo, aunque te advierto que puedes acobardarte porque eso es sal. ¿Sal? Honyang realmente no lo sabía. Si lo hubiera sabido, nunca había permitido que la emperatriz usara el cristal de imitación en su varilla para el pelo. Lady Gyokujou, ¿qué pasa?, exclamó. Bueno, era muy bonito. Y nadie se dio cuenta, ¿verdad? Una sonrisa maliciosa se dibujó en el rostro de la emperatriz. Le sentaba mucho mejor que la sombría ansiedad. No sabía que la sal pudiera adoptar una forma tan fina, dijo Haku-U, observando el cristal que se disolvía. A menudo no es así.
Elegí los que se habían cristalizado en las formas más atractivas. Pones un poco de sal en agua hirviendo, no demasiada, para que se disuelva, luego se deje enfriar. Tienes que poner algo pequeño para formar un núcleo y luego dejas que todo se evapore. A medida que repites el proceso, el cristal va aumentando de tamaño. Supongo que lo importante es tener en cuenta que la seda es el material ideal para el hilo del que lo cuelgas. Mau Mau, ¿incluso hiciste eso mientras estabas en el pabellón de Jade?, preguntó Honyang. Mau Mau no dijo nada. No podía enfadarse con Mau Mau ahora, ¿verdad? Tenía que haber prescrito. Muy bien, así que la piedra se disolvió. Ha desaparecido, dijo Honyang. Pero, ¿qué pasa con la plata descolorida? Muchas cosas. Puede ser que la plata se enturbie, dijo Mau Mau, dibujando un pequeño círculo en una esquina del diagrama. Los huevos, por ejemplo. ¿Huevos? Las otras 3 mujeres la miraron perplejas. Así es. ¿Saben el olor que desprende un huevo podrido? Las 3 negaron con la cabeza. Eran las criadas las que sacaban la basura. Probablemente nunca habían olido el olor a podrido. Mau Mau decidió probar con otra analogía. ¿Qué tal unos huevos cocidos? ¿Saben cómo huelen, verdad? Ah, eso sí lo sé, dijo Gyokujou. Es un aroma bastante singular, pero hay otro lugar donde se puede oler lo mismo, en ciertas fuentes termales. Oh, ya sé a qué te refieres, dijo la emperatriz. Seguro que ya se había bañado en aguas termales. Puede que hubiera 1 o 2 en el viaje desde la capital occidental hasta esta ciudad. Ciertas sustancias de esos manantiales contienen azufre. También los huevos cocidos. Si los comes con cubiertos de plata, los utensilios pueden decolorarse. Sí, claro, dijo Honyang con cara de no poder creer que no se le hubiera ocurrido antes. Ahora podía adivinar por qué se había oscurecido la varilla de pelo, porque sabía lo que se había servido en la fiesta del jardín. La varilla cayó en una olla que contenía huevos cocidos, dijo Mau Mau. El cristal de sal se disolvió en el agua, mientras que los huevos decoloraron la plata. Probablemente también explicaba por qué Lee Haku había encontrado la sopa tan insoportablemente salada. Pero, ¿cómo acabó la varilla del pelo en la olla?, se preguntó Gyokujou. ¿Crees que simplemente cayó ahí por casualidad? Me temo que no lo sé. Podría haber sido una coincidencia o alguien podría haberlo puesto ahí. ¿Por qué demonios iban a hacer eso?, preguntó Haku-U, entornando los ojos hacia Mau Mau. Supongamos que alguien está preparando una comida cuando encuentra un bastón de pelo adornado. Entonces aparece una dama de compañía preguntando si no han visto una varilla de pelo así en alguna parte. ¿Qué crees que harían? La levantarían inmediatamente y dirían, ¿esto es lo que buscan? ¿O se harían los tontos? ¿O una tercera posibilidad? Podrían entrar en pánico y tratar de esconderlo en alguna parte, dijo Mau Mau. ¿Estás sugiriendo que, antes de saber lo que estaban haciendo, lo arrojaron a la olla que tenían delante?, dijo Haku. Sí, dijo Mau Mau, aunque se sentía algo culpable por la vaguedad de su hipotética situación. Así que la varilla de pelo acaba en la olla, ya sea intencionada o accidentalmente, pero cuando se saca, la plata se nubla y la piedra desaparece, difícilmente un estado en el que podría simplemente ser devuelto. Un momento, si uno de los sirvientes la encontrara, ¿no le resultaría muy difícil devolverla?, preguntó Honyang. En efecto. Así que llegaron a la cuestión de cómo la varilla de pelo había llegado hasta la emperatriz. No creo que fue un simple sirviente quien pudiera haber escondido la varilla de pelo entre una entrega de regalos para usted. Deben haber tenido ayuda. Y fue entonces cuando la varilla de pelo, que había parecido simplemente perdida, pasó a parecer una amenaza. Mau Mau no podía estar segura de lo que había ocurrido, pero tenía sus sospechas. Por eso había hecho que Haku-U se quedara en la habitación, pero aunque había estado vigilando de cerca a la otra mujer, no había visto nada inusual en su aspecto ni en su comportamiento. Quizá su cara de póker era así de buena, o quizá realmente no lo sabía. Y si una de las damas de compañía, alguien del servicio de la emperatriz, hubiera encontrado la varilla del pelo cerca del palacio, alguien en esa posición podría haber metido fácilmente la varilla de pelo en una entrega. Mau Mau estaba prácticamente segura de que había sido una de las damas de Gyokujou la que había devuelto la varilla de pelo, aunque debía de saber la angustia que le causaría recuperar el accesorio en semejante estado. Honyang habría informado del asunto directamente a Gyokujou, conociendo a la emperatriz lo suficiente como para saber que no tendría por qué temer algún castigo arbitrario. Lo mismo para Jinhua, Gyuyuan y Ailan. Las 3 sabían lo del cristal de sal, habrían podido explicar lo sucedido y no tendrán motivos para ocultar nada. Pero, ¿y Haku-U?
Dada su posición, cabría haber esperado que se limitara a ser sincera e informar a Gyokujou sobre la varilla de pelo. Sabía que la emperatriz era amable y que no iba a imponer un castigo severo por una varilla de pelo estropeada. Tenía que haber alguna razón por la que hubiera decidido no presentarse. Es casi como si una de las damas de compañía hubiera vuelto deliberadamente la varilla de pelos sin decir nada para hacer creer a la emperatriz que estaba siendo amenazada. Dijo Mao Mao. ¿Qué quieres decir?, preguntó Honyang turbada. Exactamente lo que he dicho. La emperatriz Gyokujou es una mujer amable y alegre. Personalmente me cae muy bien, pero podría ver a alguien pensando que es demasiado blanda para sobrevivir en este antro de iniquidad. Mao Mao miró a Haku-uh. Había considerado la posibilidad de que alguna otra sirvienta de palacio hubiera estado implicada, pero cuando miró la lista de Jinhua de personas que había estado cerca de la emperatriz durante la fiesta del jardín, no vio ningún nombre que no reconociera. Había sido solo las clásicas 4 mujeres y el trío de hermanas. Ya veo de qué va esto. Ya veo de qué va esto, dijo la emperatriz Gyokujou con un deje de frustración en la voz. Se volvió lentamente hacia Haku-uh. Era una advertencia para que cuidara mi comportamiento y los que me rodean no me tomaran demasiado a la ligera. Había dicho precisamente lo que Mao Mao pensaba. La emperatriz parecía tener su propia idea de quién era el culpable. Tú no lo hiciste, ¿verdad, Haku-uh? Y sé que Seki-uh no se atrevería, dijo Gyokujou. Lo que nos deja Koku-uh, dijo Haku-uh sin emoción en la voz al pronunciar el nombre de su hermana. ¿Koku-uh? ¿Pero por qué?, dijo Honyang. Parecía sorprendida, pero Gyokujou parecía entenderlo todo. ¿Crees que tiene que ver con la carta que recibí el otro día?, dijo. Koku-uh fue quien me la entregó. ¡Oh!, exclamó Haku-uh. ¿Una carta? ¿Alguien le había enviado a la emperatriz algo amenazador? ¿Tal vez procediera de un enemigo político?, pensó Mao Mao. Pensó brevemente en la posibilidad de que hubiera sido la consorte Lihua, que también tenía un hijo pequeño, pero rápidamente pensó, no, ella no. Entonces, tal vez el antiguo heredero, el hermano menor de su majestad, Jinshi. Sí, no es probable. Pero entonces, ¿qué hay de Haku-uh y sus hermanas? Nadie las acusaría de ser menos devotas a la emperatriz Gyokujou, pero una cosa las diferenciaba de sus damas más antiguas. Permítame hacerle una pregunta a Lady Haku-uh, dijo Mao Mao. ¿Pensó tal vez que fue el maestro Jinshi quien había robado y luego devuelto la varilla de pelo? Tras una pausa de mala gana, Haku-uh dijo, bueno, ¿no parece lo más obvio? Haku-uh, ya te dije que precisamente él nunca haría algo así. Gyokujou sonreía con tristeza. Sabía muy bien que él no tenía ningún interés en formar parte de la sucesión. Tanto Honyang como Jinhua y los demás conocían lo suficiente a Jinshi como para saber que no haría amenazas de este tipo. Mao Mao era plenamente consciente de que Jinshi no veía su propio estatus más que como una carga. Por eso, se había dirigido deliberadamente a Haku-uh con su posición. ¿Crees que, por su forma de actuar, es solo cuestión de tiempo que alguna persona desagradable se insinúe a Lady Gyokujou?, dijo Mao Mao. Lo siento, pero sí lo creo, dijo Haku-uh, y era difícil no darse cuenta de que estaba mirando a Mao Mao. Honyang parecía escandalizada. ¿De verdad? ¿Ahí es donde quieres llegar?, pensó Mao Mao, un poco incómoda. Lady Gyokujou tiene que darse cuenta de que hay enemigos a su alrededor, dijo Haku-uh. Lo entiendo, dijo Gyokujou, pero no es razón para mostrar mis colmillos, ni siquiera a mis amigos. Dime, Haku-uh, ¿es algo que te ha contado tu padre? No, mi señora. Se me ocurrió a mí misma. Volvió sus ojos almendrados hacia la emperatriz. ¿Pero estás diciendo que incluso el maestro Gyokujou es de fiar? ¿Gyokujou? Era un nombre nuevo para Mao Mao, aunque supuso que era un pariente de Gyokujou. ¿Qué decía la carta que te envió?, insistió Haku-uh. Entiendo, Koku-uh debió de leerla en secreto, dijo Gyokujou bajando la cabeza. Así que Koku-uh le echó un vistazo a... ¿una carta? ¿Qué estaba pasando aquí? A Mao Mao no le dolía la cabeza, pero ese Gyokujou era evidentemente alguien a quien había que vigilar. Es mi hermano mayor, no ha escrito nada fuera de lugar, dijo la emperatriz. Mao Mao no conocía al hermano mayor de Gyokujou y sabía que estaba a cargo de las tierras del oeste, mientras su padre estaba aquí, en la capital. El antiguo ayudante del excéntrico estratega, Rikuson, había sido enviado al oeste en beneficio de Gyokujou, pero parecía que aquí pasaba algo.
¿Estás tan segura de que no es un villano?, preguntó Haku. ¿Segura que sabes quién era el que continuamente se inventaba razones para no enviarte nuevas sirvientas, mientras tus damas de compañía menguaban una a una? Mao Mao se sobresaltó, pero Haku no había terminado. Si no hubiéramos venido, mi señora, no podrás vivir como corresponde a su posición. Había fuerza en su voz, nada que ver con su habitual despreocupación. Tal vez debería excusarme, pensó Mao Mao. Esto no tenía nada que ver con ella y quizá lo mejor hubiera sido que se marchara, pero por mucho que lo intentara, no encontraba la forma adecuada de orquestar su salida. Si no me dices qué dice la carta Emperatriz Gyokujou, lo adivinaré. Antes de abandonar yo misma la capital occidental, me enteré de que el maestro Gyokujou había adoptado una joven extranjera. Ya ha pasado más de un año, tiempo más que suficiente para que adquiera los refinamientos que se esperan de una joven bien educada. Haku, Lady Honyang, no iré por ahí furtivamente como hizo Koku. Diré lo que pienso. No me importa si el maestro Gyokujou es el hijo del maestro Gyokuen o el hermano mayor de Lady Gyokujou. No confío en él. Estoy intentando enviar al palacio interno una joven idéntica a Lady Gyokujou. ¿Por qué? Pues imagínate que se ganara el afecto de su majestad como el príncipe heredero y luego le pasara algo a Nuestra Señora. Lo que había dicho era pura especulación, pero no estaba fuera de lo posible. Mi padre nunca lo permitiría, dijo Gyokujou. El maestro Gyokuen es sin duda lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de las débiles intrigas del maestro Gyokujou, dijo Haku. Konen parecía aliviada. No hay problema entonces. Su perspicacia es el problema. El maestro Gyokuen apoyará sin duda a quien crea que le reportará mayores beneficios, dijo Haku con voz hueca, igual que hizo cuando destruyó el clan Ji. ¡El clan Ji! Antiguamente era uno de los clanes con nombre propio y había gobernado los confines occidentales hasta que provocaron la ira de la emperatriz regente y fueron aniquilados. Les debemos mucho, Lady Gyokujou, y una de las razones por las que le servimos aquí es para protegerla. El maestro Gyokuen no es nuestro gobernante, ni tampoco su hijo. Había fuego en los ojos de Haku mientras hablaba. Me pregunto, ¿qué habrá visto en su vida?, pensó Mao Mao, pero solo podía imaginárselo. No le correspondía presionar ni curiosear. Por favor, ten cuidado con el maestro Gyokujou. Te lo ruego, te lo pido de todo corazón. La mirada de Haku se dirigió lentamente hacia Mao Mao. Por favor, rodéate de gente en la que confíes. Nunca se sabe lo que puede pasar. Gyokujou y Honyang miraron igualmente a Mao Mao, que dijo, ¿por qué todo el mundo...? Tenía un mal presentimiento que no desaparecería. Mao Mao, espero que lo consideres, dijo Gyokujou con los ojos como los de un cachorro. No querrás que envenenen a Lady Gyokujou, ¿verdad?, preguntó Honyang con una leve sonrisa. El mundo es un lugar duro, pero hay gente que nunca traicionaría un acto de confianza, añadió Haku. ¿Estaba metida en esto? Mao Mao evitó deliberadamente las miradas de las tres, pero se dio cuenta de que casi la tenían acorralada.